Buen día, quien esté mirando esto seguramente a mí me conoce, por las dudas yo soy Pablo Pérez, soy docente principalmente de secundario, pero también trabajo en la universidad, e integro un proyecto de investigación que aborda la literatura gótica en Argentina. Decía que para los que seguramente estén mirando, al menos en primera instancia este video, es por ahí una cara menos conocida, la de Manuela López Corral, que es una docente e investigadora de La Plata, que básicamente se dedica a la didáctica, pero nos interesa charlar con ella porque dentro de la didáctica también ha empezado a investigar un poquito de cómo impacta el gótico, la literatura gótica, en el trabajo principalmente en el colegio secundario. Pero me gustaría que vos, Manuela, digas un poco qué es lo que te parece que es importante que se sepa de vos. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, soy Manuela, soy profesora de secundario, eso es como, ¿no? Como siempre hay la defensa de la docencia y ese trabajo que queremos tanto. Soy recientemente licenciada en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, mi licenciatura versa un poco en estos temas que vamos a conversar hoy. Trabajo en la Universidad Nacional de La Plata en la cátedra de las prácticas, ahí soy profesora ayudante, que está a cargo de Valeria Sardi en este momento, que es, bueno, es una materia anual que es súper interesante porque acompañamos los primeros ingresos de la mayoría de los estudiantes de la carrera, principalmente a la escuela. Entonces, bueno, ahí aparecen como un montón de informaciones. Y estoy también trabajando ya hace unos cuantos años en la Universidad Nacional. Ahí estamos en una carrera para enseñanza de la lectura y la escritura para la educación primaria, entonces es el título, que bueno, que es también interesantísimo porque trabajamos ahí con maestras y maestros principalmente, pero también con profesores de secundario. eh, Trabajamos con maestros en ejercicio y ahí también, ¿no? La llegada de gran diversidad de prácticas de enseñanza todo a lo largo del país, porque, bueno, al nacionalizarse eh, y hacer virtual carrera podemos trabajar con profes de todo el país y bueno, ahí aparecen también, ¿no? Estos consumos, el gótico, el terror como uno de los géneros estrella. ¿Por qué te parece, Manuela, que es un género estrella? Porque yo tengo la misma experiencia, ¿no? Yo hace mucho que soy docente en el secundario, porque soy más viejo que vos, y ha habido, se han puesto de moda diferentes géneros, ¿no? En algún tiempo estuvo lo romántico, estuvo, bueno, siempre un poco presente lo policial, pero lo gótico tiene algo particular, tiene algo que engancha incluso a los chicos que no son tan lectores. ¿Qué te parece a vos que has visto, que has investigado, o desde tu experiencia, que tiene el gótico que hace que la cosa funcione? Y yo creo que tiene ahí un atractivo que tiene que ver con esa posibilidad de realidad que tiene, ¿no? El gótico. Nosotros, digamos, los estudiosos, los investigadores, siempre pensamos el gótico como más en términos librescos, más de, ¿no? De la literatura, pero el gótico atraviesa muchísimas prácticas culturales, muchísimos consumos de los jóvenes y de los adultos. No sé, yo puedo leer un cuento que es gótico, pero también me aparece una película que es gótica o que tiene elementos del gótico. Los chicos me hablan del juego de la copa, ¿no? Que es un juego que, no sé, hace generaciones y generaciones que se juega. Yo cuando era chica jugaba con mis amigos al juego de la copa y aparece, no sé, en historieta, en multiplicidad de consumos. Me quedé pensando ahí en el juego de la copa, que como el gran atractivo del juego de la copa es que es posible que eso sea verdad, ¿no? Jugás porque Claro. eso te va a generar un miedo. Y ese juego con ese borde, ¿no? Con ese hasta dónde llego, si me animo, no me animo,
me parece que es un atractivo que nos sirve a todos, o sea, que nos sirve como disfrute a todos. Lo mismo pensaba más principios del siglo XX o fines del XIX, las adivinas o las prácticas de quiromancia o no, bueno, toda la fascinación con el mesmerismo, esa zona que hay Lugones se explora en las foráneas, o bueno, Quiroga se mete también con mucho de eso, ¿no? Como todo eso genera una fascinación, ¿no? Que es un disfrute a veces porque le genera un miedo o un displacer, o al contrario, ¿no? Una intensidad así de querer explorar más eso. Pero hay siempre una atracción, ¿no? Como algo como magnético, y que es algo que está en el inconsciente colectivo, que algo que sin duda es cultural. Totalmente. Yo justamente hoy tenía una clase así virtual con los chicos de cuarto año, y con ellos estamos trabajando justo una novela que básicamente es policial, que se llama El Guardián Invisible, han hecho la película, está en Netflix, pero además del policial tiene a un trasfondo así medio misterioso, medio fantástico, con la figura de una especie de señor de los bosques, de ente, digamos, de los bosques en el País Vasco, que llaman el Basajaun. Entonces, claro, algunos empezaban a decir, bueno, pero ¿qué se vas a creer eso? Que un tipo va a andar ahí, qué sé yo, ayudándote, no sé qué. Pero yo le decía, bueno, pero son cuestiones culturales. O sea, si alguien tiene acá un tío cerca, en un campo cercano, y va a preguntarle por la luz mala, seguramente ese tío no solamente le dice que existe, sino que él la ha visto. Y si uno le quiere explicar al tío que no, que eso es una cuestión de una construcción, porque son los huesos, una explicación científica, el tío lo saca carpiendo, ¿no? Porque hay algo ahí que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Y que está realmente muy, muy impregnado. Pero vos has podido también chusmear un poquito donde otra, aparece también, vos decís, por ejemplo, en juegos, ¿has visto si hay juegos de estos que ellos juegan a nivel así virtual, donde aparezcan alguna cosa así fantástica? Juegos de esos En juegos. juegos de computadora, sí, yo por ahí lo que más he explorado es la zona de la creepypasta, Apa, que ¿qué es eso? son... Mirá, es muy popular la creepypasta entre Entre los niños y jóvenes, niñas seguramente. entre, y entre jóvenes, pero bueno, está ingresando de a poco a las escuelas. Son un tipo de relato de terror Ajá, que es súper interesante también cómo se genera el nombre, ¿no? Porque es creepy, como de terrorífico, y ajá. pasta, que es como el juego con el copy-paste, Ah, ¿no? ajá, Eso tiene ajá, que ver con el procedimiento de construcción de este tipo de relatos. ajá. Porque lo que se suele hacer es utilizar una técnica, un procedimiento de construcción del relato similar similar no, al mismo de la narrativa de tradición oral, ¿no? El que Ah, bien, utilizan en Las Mil y Una Noches, el que utiliza Don bien, Juan bien. Manuel, ¿no? Ese tipo todas las fábulas, ¿no? Una zona, la zona popular de los cuentos de hadas, ¿no? Que Ajá. también han Sí, sufrido sí. como muchas transformaciones, pero los cuentos de hadas que pasan de boca en boca, de generación en generación, son tomados por ciertos narradores, ¿no? Que también se pueden considerar como autores, toman ese relato principal y hacen como una Ah, reescritura o una vuelta al relatar. Me voy más atrás, Homero, ¿no? ujú. Homero con ese volver a contar las historias, y esa también como recopilación que hacen de hitos, todos los mitos griegos clásicos de Hércules Sí. se origina como un héroe local, después se va como puliendo, se va modificando las características de ese héroe y terminan como conservándose unas. Bueno, ese procedimiento de tomar un relato que ya existe y copy-pastearlo, incorporándole mi impronta, ¿no? Como narrador, es algo que se hace con las creepypastas. Ajá. Y las creepypastas, por lo menos las que yo he conocido, tienen como muy variados temas, ¿no? Ahí vos nombraste la luz mala, Sí. te agrego el pomberito, el lobizón,
La Telecita, ¿no? Esos que son como bien folclóricos y que investiga muy bien ahí Mariano Dubín, hace una investigación muy Mariano interesante, Dubín lo es nombro porque él un investigador que trabaja con ustedes, ¿verdad? ¿En La Plata? sí Claro. trabaja con nosotros. Él explora toda esa zona de lo popular más cercano a lo folclórico, ¿no? Y cómo Ah, estos relatos van migrando de diferentes lugares eh, del país, y no solo del país, sino también de cierta zona de Paraguay, de Bolivia, ¿no? Como son claro. relatos, Claro, como, lindo porque claro, ahí en la son zona de La regionales. Plata, donde ustedes viven, tienen mucho de lo que sería provincia de Buenos Aires, pero seguramente también tienen mucho aluvional, ¿no? De otras, de otros lugares del país y también extranjeros, claro. Muchísima migración, totalmente. Y junto con esas migraciones internas vienen esos relatos que son adaptados acá al interior Ahí tenemos una zona de lo que Mariano no investiga las creepypastas, ¿no? Yo lo que Claro, veo es no, que no, esos relatos de los que él habla también aparecen en las creepypastas. Y claro. después hay otra zona que es tomar elementos de la cultura masiva, si se quiere, pop masiva, como Bart Simpson, y en un modo de mito de origen, se inventa la muerte de Bart Simpson. Se hace Ajá, un relato sobre ah, Bart Simpson, claro. o se explica el origen de, no sé, Phineas and Ferb, que son dos personajes de cartoons. Ajá. A mí me fascinan también como estas mezclas, ¿no? Como Pero los personajes, vos sabés que te interrumpo porque me estás haciendo pensar que dale, no, no solamente lo que tiene que ver con este nuevo formato, ¿no? Que es más digital y qué sé yo, sino que eso que vos decís también se engancha con la vieja cuestión de la oralidad, ¿no? Y cómo este tipo de historias tienen mucho más impacto cuando son contadas, ¿no? Verbalmente, en un grupo, en un fogón, en un corro. Uno se imagina, ¿no? Una historia de la luz mala contada en un fogón, en un campamento, ¿no? Oscuro, con ciertos ruidos de bosque, qué sé yo, que por ahí son distintos al ambiente de la lectura, de repente en un salón de clase donde es de día, están las ventanas abiertas, están los compañeros al lado, ¿no? O uno por ahí lee en su casa, sabe, está todo cerrado, está su mamá, su papá. En cambio, estos climas, ¿no? Que se generan, que tienen que ver con la oralidad, realmente creo que tienen mucho que ver con el efecto, ¿no? Porque de última, en la literatura gótica se basa casi, yo te diría, 100% en el efecto que produce, ¿no? En generar empáticamente, digamos, temor. Tiene que ver entonces también con la inflexión de la voz, ¿no? Con los silencios, con los ruidos que uno puede agregar, ¿no? pero ahí entra Internet. Ajá. Y uno de los formatos así privilegiados de la creepypasta es el video. Ah, ah. Entonces aparece el relato acompañado de imágenes con música de fondo, o sea, ya Eso, es un eso vos más media. lo podés ir editando vos. Por ejemplo, estoy pensando eso. Vos podés tener un Yo hice en la programa donde escuela vos podés con, ponerle lluvia, tormenta, qué sé yo. hay instrucciones, si vos querés seguir el formato creepypasta, por lo menos el que yo investigué en internet, porque también es esto, no son como estas investigaciones así etnográficas virtuales, ¿no? Se investiga mucho por la red. Vos en YouTube tenés cómo hacer relatos creepypastas y tenés Ajá, todos los pasos. Y ajá, de hecho, eso yo lo hice en la escuela. ajá. 2014, 2013 habrá sido, Sí. cuando estábamos recibiendo las computadoras del Ajá, programa Conectar Igualdad, teníamos esa posibilidad. Hay que ver cómo se adapta con los celulares, ¿no? Porque claro. también hay mucho, hay que ver cómo logramos hacerlo esto también con los celus. Pero en ese momento teníamos las netbooks impecables. Entonces, bueno, instalábamos unos programas que te leen el relato, los chicos escribían el relato, hacíamos la conexión con esto más del canon escolar, ¿no? De Don Juan Manuel, Ajá. Esopo, ¿no? De estas variaciones. Porque a mí, principalmente lo que me fascina del terror, del gótico, ¿no? De estos formatos es
que nosotros hacemos, nosotros digo los investigadores y quienes estamos en la academia, hacemos como nuestras disecciones, ¿no? Que son súper necesarias para investigar, para conocer más, para revisar. Pero a la par, en la sociedad, ¿no? Y nuestros chicos como expresión de esa sociedad en el aula, también conocen estos formatos, o sea, conocen el gótico y conocen el terror, pero en esa variabilidad que tiene, porque es como va, como va circulando socialmente, ¿no? Las modificaciones que se van dando, las improntas que le van dando también productos de la industria cultural, ¿no? Yo qué sé, si vos tenés el libro It, ¿no? De Stephen King, a lo mejor no sabés ni quién es Stephen King, pero viste la película y sabés eh, qué significa un payaso con un globo rojo. Ujú. Y entonces esos elementos también se van incorporando y esos elementos van apareciendo en el aula en los relatos de los chicos, ¿no? En nuevas producciones súper creativas, pero que hacen como estos recortes de tópicos, ¿no? Y de discursividades también, de cómo hay que contar. Eh, no sé, a mí me parece fascinante, ¿no? Son como las modificaciones, las traducciones que socialmente se evidencian en el aula en esos escritos, Ujú. donde está como esa línea más erudita, que a lo mejor estudiamos nosotros, pero también todo esto que es también parte de la cultura y de cómo la cultura se va modificando, ¿no? Va cambiando Claro, a lo largo claro. del A tiempo. mí me interesa mucho porque vos sin duda estás ahí marcando un punto que se nota que vas de alguna manera consciente o inconscientemente llevando agua para tu molino, que es el tema de la importancia de la didáctica. O sea, ante cada tema, la importancia del enfoque, de cómo uno puede usar distintas herramientas. Hay algunas que seguramente son más, se prestan más, otras menos, pero que también el peso está puesto en cómo uno las implementa, ¿no? Porque vos me estás diciendo, uno podría decir, bueno, qué sé yo, no sé, el infante de don Juan Manuel es súper aburrido, no hay que trabajarlo en clase. Sin embargo, vos decís que hay formas de traerlo para que genere un impacto real. Y digamos, no es que haya que hacerlo por obligación, porque corresponde o porque está en la currícula, sino que vos me estás hablando de que hay ciertas estrategias, ¿no? Que pueden hacer que algo que en principio parece aburrido ingrese al aula con efectividad, ¿no? ¿Cómo ves vos que están respondiendo los alumnos a la tarea de lengua en general, y en ese sentido, ¿qué plus le puede dar el gótico? ¿Hay forma de que los chicos lean y escriban con cierto interés y pasión, o es una tarea que vos considerás que ya está perdida, una lucha perdida? No, a mí me parece que les encanta escribir, que les encanta contar sus relatos, que les encanta, cuando te metes con estos temas que tienen que ver con aparecidos, ¿no? Con estos áreas terroríficos, ¿no? Los pillos y los manicomios, y se fascinan enseguida y empiezan también a contar sus historias. Me parece que también aparece mucho esto, ¿no? Lo que hoy vos decías con respecto a la luz mala, fantasma. Y bueno, alguno seguro te va a decir que vio un fantasma, y no te lo va a decir no porque, no sé, le parece divertido, te lo va a decir porque lo vio, que eso es súper interesante también para que nosotros hacemos nuestro concepto de ficción ahí, ¿no? Como para los chicos hay mucho de esto que se cruza, ¿no? Cuando vos estás leyendo un cuento de fantasmas, se juega, ¿no? Todo el tiempo eso de si eso es real, no es real, si es posible en la vida, en la vida, en nuestra vida real, ¿no? ¿Qué fuerzas ocultas no llegamos a ver? Y ahí me parece que hay fascinación, en tanto en que vos les cuentes, como que ellos te cuenten, como en escribirlo, como también en leer, ¿no? Tenemos gran variedad de cuentistas y de novelistas que son súper atrapantes del gótico, que despiertan, ¿no? Todas estas conversaciones porque les interesa, ¿no? Porque son temas que los interpelan.
Claro, yo te cuento una de parte con mi experiencia con los chicos más grandes, de cuarto y quinto año, sobre todo de quinto año que trabajamos literatura argentina. A partir que empecé a trabajar en el gótico, empecé a buscar un poco qué había, y he encontrado a distintos autores, principalmente dos, jóvenes y con una producción muy actual, y es muy interesante el proceso que se hace desde el terror como algo externo, ¿no? Que podría ser un fantasma, alguien muerto, qué sé yo, al terror como algo interno. O sea, como que lo que más miedo nos da es aquello que tenemos adentro, y que no sabemos si siempre vamos a poder dominar. Por ejemplo, el temor a volverse loco, ¿no? El temor a tener un ataque de pánico, el temor a. Y entonces ahí, bueno, como para nombrar, he trabajado con Fabián Martínez Icardi, que tiene una novela que se llama Bestias Afuera. Bestias Afuera porque es como un homenaje, digamos, a Bestiario de Cortázar, y trabaja esta cuestión de cómo un exterior que es un poco intimidante, que es un lugar medio alejado, que es un lugar que tiene ciertos mitos que de bestias que circulaban y qué sé yo, termina como en un movimiento así centrípeto, yendo hacia la conciencia del narrador, ¿no? Entonces mostrando que en realidad el terror que el narrador tiene es un terror que está internalizado por sus traumas, digamos, ¿no? Y algo similar pasa con Horacio Convertini, una novela que se llama New Pompey, ambientada ahí en un Buenos Aires medio lúgubre, medio distópico, ¿no? Donde hay un barrio que es Nueva Pompeya, que está totalmente abandonado por la crisis económica, pero detrás de esa crisis había una especie de sueño de que podía ser un boom inmobiliario, ¿no? Entonces, en ese contraste de un pueblo que podía convertirse en algo importantísimo, pero que hoy por hoy estaba como un cementerio, empiezan a circular los fantasmas. ¿Y los fantasmas cuáles son finalmente? Los fantasmas de la niñez del protagonista. Todas aquellas cosas que han sucedido en el barrio y que nunca había podido resolver, ¿no? Entonces me parece interesante esto. No sé si vos lo has visto en alguna, o en algún autor, alguna experiencia, esto de cómo lo que nos genera temor va variando, ¿no? Que es un poco lo que me decías hace un rato. Sí, yo creo que ahí son temas que se trabajan más con ciclo orientado, ¿no? Con cuarto, quinto, sexto. Ahí no sé si ahí estamos, ¿no? Sí. Sí, 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 estamos. Sí, pensé que se había Te escucho congelado. perfecto. Bárbaro. Con los más grandes, ¿no? Estas búsquedas que tienen más que ver con quién soy, ¿no? Para dónde estoy yendo, qué sentido tiene la vida, que por ahí los chiquitos, yo digo los chiquitos, eh, yo hace muchos años ya que trabajo en primero y elijo, ese año me gusta mucho, me divierte mucho y son como otros, hay los temores. Sí conozco en experiencias de estudiantes de las prácticas, ¿no? De enseñanza, como una de las nuevas autoras estrellas es Mariana Enríquez. Claro. De hecho, a mí me pasó que después de muchísimo tiempo de no leer literatura, ¿no? Leyendo tanto teórico como un tiempo así de no poder leer literatura, volví a leer con Mariana Enríquez, ¿no? Y ella trabaja, ¿no? Ese terror que está más relacionado con una zona de lo histórico, ¿no? Que no tiene, no sé si tiene que ver con los traumas personales, ¿no? Con algo más personal, sino que tiene que ver con lo social, Claro. ¿no? Con ciertos momentos con la dictadura, entonces, bueno, la dictadura se transforma en ciertos monstruos Exacto, claro. me parece, y ella también habla de eso, ¿no? Siempre en sus que hay toda una zona, un grupo de nuevos autores que van que van al lado. Y después, bueno, pero esto más relacionado por ahí con lo que hablábamos, ¿no? Me acuerdo de una alumna, de una estudiante de las prácticas, que llevó
era un quinto, sexto año, había llevado unos recortes del diario donde aparecían noticias de una actriz conocida que le había aparecido un fantasma en una foto, Ah, ¿no? Y ajá, también, digo, como, ¿no? Igual esa fascinación también aparecía en, digo, no es solo ahí claro. de los más, de los más pequeños. Otro autor, pero este, bueno, ya un autor de internet que recuerdo que tuvo mucho impacto, Mauro Croce, no sé si es muy No, conocido no, no lo escuché nombrar lo que yo. él hace. Tiene una historia que es fascinante, que es por un WhatsApp, Ajá, y juega con la idea de entierro prematuro. ah, ajá, ¿No? Es ajá, una chica que la han enterrado, que está viva, claro. y se está escribiendo por WhatsApp con otro, y vos vas leyendo toda la... Apa, y te claro. aparecen como unas posibilidades. Digo, eso Sí, es como también se otro te como de los pone la grandes piel de gallina, miedos, claro, ¿no? claro. Eh, eh, Bueno, Manuela, mira, bueno, se nos está se puede acabando el trabajar ahí más tiempo con porque Poe. no quisiera yo que después haya un recorte y queden cosas afuera. Así que vamos redondeando, pero desde ya te comprometo para otras charlas de este tipo y para que Dios quiera el año que viene Dale. puedas venir acá a Viedma a compartir algún encuentro con nosotros. ¿Eh? Qué bueno, sí, cómo no. Bueno, bueno, muchas gracias. Un Buenísimo. beso grande. Chao, chao.